Bueno, entonces en el tutorial 3, en el tutorial anterior, construimos la tabla agrupada y corregida, ¿no es cierto? Que finalmente es nuestra tabla maestra, ¿cierto? La que contiene las unidades que nosotros queremos incluir en el modelo geológico, en este caso de Babbitt. Entonces, esta es la parte más importante. Ya la hicimos, que es construir un modelo geológico una tabla geológica que contiene las unidades que a nosotros nos sirven para modelar. Este es los datos de eso. Todo el resto es interpretación. Bueno, entonces, en base a esta tabla, nosotros vamos a construir nuestra superficie, nuestros sólidos, ¿no es cierto? Vamos a probar con dos superficies, que son la sobrecarga, dos superficies muy importantes, ¿no es cierto? Que son la sobrecarga, que como ustedes interpretaron en sus columnas a mano, ¿no es cierto? Es este nivel de acá, ¿no es cierto? Que es un nivel erosivo, ¿no es cierto? Uniendo la base de los mapeos de OBB, ¿no es cierto? Overburden corregido. Y además vamos a modelar el techo de la unidad de Virginia, que también sabemos que es muy importante, ¿no es cierto? Virginia Formation, ¿cierto? La tenemos en nuestra tabla corregida y vamos a modelar el techo, que ustedes ya lo modelaron en secciones, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a modelar en 3 dimensiones. Ya. Entonces, para eso necesitamos definir un modelo geológico en LeapFrog. Entonces nos vamos en el árbol de proyectos, vamos a la carpeta Geological Models, botón derecho, y creamos un nuevo modelo geológico. Le vamos a llamar Duluth-Lito. Y la columna que vamos a ocupar, ¿no es cierto? Acá pregunta, la primera atributo que tiene que tener nuestro modelo geológico es ¿cuál es la litología que vamos a ocupar nosotros? ¿Qué columna de litología vamos a ocupar? ¿No es cierto? Y nosotros vamos a ocupar unidad agrupada corregida. Nosotros podríamos elegir ninguna, ¿no es cierto? Y después ir seleccionando superficie a superficie la tabla que queremos ocupar. Pero nosotros tenemos una tabla corregida que es la que estamos contentos, ¿no es cierto? Y queremos ocuparla. Y bueno, esa es la que vamos a ocupar. Después viene la resolución. Entonces, eso quiere decir, la resolución es el tamaño del triángulo de las superficies que vamos a crear, ¿cierto? Como ustedes saben, los sólidos se generan a partir de triangulaciones y mientras más chicos son los triángulos, mayor resolución va a tener. Ahora, nuestros sondajes están aproximadamente, si nos fijamos acá, una separación de a lo menos 300 pies, ¿no es cierto? Acuérdense que es en pies. Entonces, nos conviene hacer triángulos más o menos pequeños. Vamos a hacer triángulos de 100 pies cada uno. Y también vamos a seleccionar este botón que dice Adaptive, que quiere decir de que que no van a ser triángulos regulares de 100 pies, sino que van a ser va a variar el tamaño dependiendo de donde hay datos. Cuando uno tiene mayor densidad de datos va a ser triángulos más pequeños y donde haya menos datos va a ser triángulos más grandes para ahorrar recursos. Entonces tenemos la tabla seleccionada y tenemos la resolución de las superficies. Ahora necesitamos seleccionar la extensión del modelo. ¿Qué tan grande va a ser la caja? Nosotros queremos modelar solamente el yacimiento Babbitt, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer una caja que se adecue a ese yacimiento para no tener que modelar todo el resto, ¿no es cierto? Lo podemos hacer interactivamente. Al estar abierto el diálogo del nuevo modelo geológico, también está abierto en el área de despliegue, nos muestra la extensión de la caja, entonces nosotros podemos reducirla interactivamente. Este es el yacimiento de Babbitt, ¿no es cierto? Vamos a hacer una caja más o menos pequeña. Ahora, es importante que la caja sea un poco más chica que la topografía, por lo menos. Vamos viendo. Entonces ahí tenemos que nuestra caja está perfectamente bien, es mucho más chica que la topografía, entonces. Y además es importante que en la elevación de la caja
también sobrepase la topografía. Entonces ahí estamos bien. Y vamos a hacer, como no tenemos información tan profunda, también vamos a reducir la base de la caja. Entonces está en 3970, el sondaje más bajo está en más o menos menos 400, entonces le voy a poner acá menos 600 y va a andar bien. Bien. Entonces bueno, tenemos sondaje ahí, ya 1200, ya vamos a ocupar 1500 mejor, como la cota más baja. Menos 1500 pies, esos son 1500 pies bajo el nivel del mar. Ya, perfecto, tenemos la caja, tenemos definida la tabla que vamos a ocupar para modelar, la resolución, entonces estamos listos para partir. Vamos a revisar de nuevo que el tamaño sea el correcto. Lamentablemente no se pueden hacer cajas oblicuas en LeapFrog, solamente tienen que ser cajas ortogonales. Ok. Entonces, automáticamente genera una caja con la extensión que nosotros definimos en el diálogo, y además esta caja queda cortada por la topografía. Por eso tiene que ser la extensión tiene que ser más chica para que se pueda hacer la operación de corte adecuadamente. Y entonces tenemos acá el boundary. Y esta es nuestra caja, ¿no es cierto? La extensión cortada por la topografía. Perfecto. Entonces, si revisamos uno a uno los ítems que están bajo el modelo geológico, ¿no es cierto? Tenemos la definición del modelo geológico. Si hacemos doble clic podemos cambiar acá volvemos al diálogo del principio aproximadamente. Claro. Y acá damos información general sobre el modelo. Tenemos la litología base que elegimos, la resolución, ¿no es cierto?, que seleccionamos. Y esto es importante. Esta opción Snap Surfaces to Contact Points quiere decir de que va a generar un vértice en el contacto, donde hay un contacto en un sondaje. Entonces eso es importante para que el ajuste sea perfecto a los sondajes. Lo vamos a mantener seleccionado. Y lo vamos a dejar acá en OK. Entonces después en Boundary, como decíamos, nosotros podemos seleccionar y volver a cambiar la extensión del modelo. Y además le podemos decir si queremos ocupar o no la topografía. En este caso vamos a dejar la extensión tal como la dejamos y por defecto dejamos la topografía. Este es el sistema de fallas, acá donde nosotros podemos crear estructuras para subdividir el bloque, pero eso lo vamos a dejar así por ahora. Y en litologías, ¿no es cierto? Acá nosotros definimos cuáles son los códigos que vamos a ocupar para modelar. En este caso, nosotros definimos que vamos a ocupar la tabla unit agrupada corregida, entonces aparece la simbología de esa tabla. Y estas son las unidades que nosotros vamos a modelar, ¿cierto? Las unidades se definen, ojalá, ¿no es cierto?, en la tabla de entrada, ¿cierto? Y eso, ok. Estas son las unidades que nosotros definimos en el tutorial anterior. Perfecto. En Output Volumes van a estar los sólidos resultantes, ¿no es cierto? Acá va a estar el resultado final de nuestro modelo geológico. Hasta ahora tenemos un solo bloque de una litología desconocida, ¿no es cierto?, que ocupa toda la extensión del modelo. Ya. Y en Surface Chronology es donde nosotros empezamos a construir nuestras superficies. Lo primero que vamos a hacer de la manera en que funciona LeapFrog es construyendo contactos, ¿cierto? Primero construimos todos los contactos
y después definimos la cronología de esos contactos, en el fondo qué corta qué. Entonces, vamos a partir por el contacto más reciente, que es la base de la sobrecarga. Entonces, con el botón derecho vamos a crear un nuevo contacto. Tenemos varios tipos de contactos acá: depósito, erosión, intrusión, vetillas, sistema de vetillas, una secuencia estratigráfica, etcétera. Y esos son los tipos de depósitos que vamos a hacer. La base de la sobrecarga, ¿no es cierto? Es un contacto erosivo, que quiere decir de que vamos a trazar una superficie que va a cortar a todas las cosas, a todas las litologías que sean más nuevas. Entonces, vamos. Nosotros podemos crear una superficie, un contacto a partir de varias fuentes distintas, ¿no es cierto? La litología base, que es la que vamos a ocupar, otra columna de otra litología, que sería ocupando acá Other Contacts, datos GIS que nosotros podemos importar, datos estructurales que podemos digitalizar o importar, también puntos que podemos importar, polilíneas, lo vamos a hacer a partir de un dibujo, polilíneas curvas también es un dibujo, o de superficies. Probablemente esto es lo que van a ocupar en los grupos de hidrocarburos. Pueden generar superficies en OpenDetect o en Surfer e importarlas a Leapfrog y después ocuparlas como contactos y como cronología de la misma manera que lo vamos a hacer nosotros. Entonces, pero nosotros vamos a hacerlo de la litología base porque esa es la que tenemos nosotros bien definida. Ya. Estamos generando un contacto erosivo entonces desde la litología base. La litología primaria que nosotros vamos a definir es la sobrecarga, ¿no es cierto? El overburden. Y queremos modelar la superficie que corresponde a la base de la sobrecarga, entonces vamos a ocupar los contactos bajo la sobrecarga. Aquí tenemos un problema, perdón, bajo la sobrecarga, acá es below. Sobre la sobrecarga, si se fijan, acá aparece la cantidad de contactos que hay en los sondajes. Entonces, como la sobrecarga es la unidad más superior, no tiene ningún contacto superior con ninguna otra unidad. Pero en contactos bajo la sobrecarga, sí. Entonces, la sobrecarga tiene contactos inferiores con todas estas unidades. Y las vamos a ocupar todas. En algunos casos uno pudiera elegir ignorar alguna litología donde que no queremos ocuparlo como punto de contacto, pero en este caso los vamos a ocupar todos. ¿Ya? Y lo dejamos así. Ok. Ya. Entonces, vamos a ver brevemente cómo funciona el Leapfrog, cómo Leapfrog finalmente llega a construir una superficie. Esto funciona en un sistema de dependencias, ¿no es cierto? El resultado final es la superficie, ¿no es cierto?, que depende de los puntos de contacto, que a su vez depende de una tabla de contactos, que a su vez se construye a partir de la tabla agrupada y corregida, que es la que nosotros definimos como base de modelamiento, ¿cierto? Entonces todo esto lo hace Leapfrog automáticamente. Algunos preguntaban cómo lo hacía Leapfrog Mining. En el caso de Leapfrog Mining, uno partía generando todos estos ítems, digamos, paso a paso. Pero Leapfrog Geo los hace todo automáticamente con un flujo de trabajo que ya está predefinido. Entonces, vamos a ver un ejemplo con una sección para que ustedes entiendan cómo funciona. Entonces, ¿cierto? Tenemos la tabla original y después tenemos la tabla de contactos. Voy a apagar la tabla original y voy a dejar la tabla de contactos. Lo que hace este paso es convertir nuestra tabla original en una tabla que tiene solamente 3 valores.
litología primaria, litología excluida, ¿no es cierto? Avoided, dice acá, y intervalos ignorados, ¿no es cierto? Entonces quiere decir de que acá en esta parte, ¿no es cierto? Que es la que nosotros editamos en un principio, que acá podemos modificar si queremos, al hacer doble clic sobre la tabla de contacto, le estamos diciendo que nuestra superficie tiene que incluir todos los intervalos de sobrecarga, tiene que excluir todo el resto, ¿no es cierto? Que quedan en azul, ¿no es cierto? Que están excluidos de la superficie, y tiene que ignorar las litologías que aparecen acá, ¿no es cierto? Que son algunos intervalos por acá. Entonces, el paso siguiente, que también se hace internamente, que es a partir de esta tabla, Leapfrog puede construir los puntos de contacto. Está muy grande, lo voy a poner más chico. 5 metros. 10 metros lo voy a poner. Le voy a poner un color blanco para que se vean claramente. Entonces, Leapfrog determinó los puntos en el espacio que corresponden al contacto. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra tabla, todos nuestros sondajes, y en todos los sondajes identificó el contacto entre la sobrecarga y las unidades subyacentes. Entonces tenemos una nube de puntos que podemos interpolar, que ahora Leapfrog puede interpolar como una superficie, y ese es el paso siguiente, ¿no es cierto? Y aquí está la superficie de la sobrecarga interpolada. Si se fijan, cada punto en el espacio tiene un vértice de un triángulo. Vamos a hacerlo aún más pequeños. Esto, ¿cierto? Entonces, esto nos asegura de que la superficie está perfectamente ajustada a los contactos en el sondaje. Lo podemos ver en sección. Entonces, si se fijan acá en la superficie, nosotros la podemos visualizar de varias maneras. Con este botón lo vemos como caras sólidas, ¿no es cierto? Cada triángulo tiene una cara sólida. Con este botón podemos suavizar la visualización, ¿no es cierto? Para que se vea más realista. Pero eso es un efecto solamente visual. De hecho, a mí no me gusta ocuparlo. Yo siempre lo mantengo apagado para saber, para poder evaluar el tamaño de los triángulos, etcétera, etcétera. Y con el último podemos ver los bordes de los triángulos, en caso que queramos evaluarlo. Y en este caso, aquí vemos que esta superficie va a tener un punto exactamente en el contacto que queremos modelar. También podemos apagar las caras sólidas y dejar solamente los sólidos transparentes, que es lo que llamamos un wireframe. Entonces, esto es relativamente fácil, es lo mismo que de la misma manera que Surfer o otro software hacen topografía, ¿cierto? Puntos en el espacio que se pueden interpolar con en este caso, un algoritmo lineal. Si nosotros hacemos doble clic acá, ¿cierto? Vemos las propiedades de la superficie. Esto estamos diciendo que lo que está sobre la superficie es sobrecarga, lo que está bajo la superficie es una unidad litológica desconocida. Todavía a medida que vamos haciendo la cronología se van a ir definiendo las otras unidades, pero este es el contacto de la sobrecarga con todo, ¿no es cierto? Con cualquier otra unidad independiente que sea, por eso acá dice desconocida. Y el tipo es erosión, ¿no es cierto? Acá podemos modificar la superficie. Acá podemos modificar, si quisiéramos, la resolución. Bueno, en fin. Ustedes pueden explorar todas estas alternativas. Aquí le estamos diciendo que haga el snap, ¿no es cierto? Que se ajuste a los puntos perfectamente acá, ¿no es cierto? Que no sea aproximado, sino que sea exactamente ajustado. Y acá son otras opciones un poco más avanzadas que yo creo que vamos a revisar en algún otro tutorial, ¿eh? Que son importantes, pero la vamos a ver en otro tutorial. Ok. Entonces ya tenemos hecha muy rápidamente la superficie de la sobrecarga. Si lo vemos en sección,
y lo comparamos con la tabla litológica, voy a apagar los puntos y la tabla de contactos. Es la superficie que a nosotros nos interesa. Es así como nosotros lo hubiéramos modelado a mano y está muy parecido como ustedes lo modelaron en la sección. Ya. Repetimos el proceso ahora para el techo de la unidad de la Virginia Formation, ¿no es cierto? Formación Virginia. En este caso lo vamos a modelar como un depósito, porque no es una superficie erosiva, es una superficie depositacional. Y lo mismo, desde la litología base, seleccionamos la litología primaria que va a ser BF, y si bien para la sobrecarga ocupamos los contactos inferiores, en el caso de la formación Virginia nosotros queremos, en este caso vamos a modelar los contactos superiores, ¿no es cierto? Que es lo que separa, a fin de cuentas, el basamento de el basamento de las unidades inferiores. El basamento, perdón, del complejo Duluth. ¿Ya? Y estos son todos los contactos que vamos a ocupar. Ok. Cuando estamos modelando litología, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa el contacto con las unidades. El contacto entre la unidad entre la unidad Virginia y la sobrecarga, ¿no es cierto? Ya está modelado, porque el contacto inferior de la sobrecarga tiene todos los contactos con todas las otras unidades, ¿no es cierto? Entonces incluye el contacto de la unidad Virginia, entonces nosotros lo podemos ignorar. Y es conveniente ignorarlo para no generar dos superficies que sean coincidentes, ¿no? Ahí van a ver ustedes cuál es la utilidad de eso. Y ok, vamos a dejar así tal cual. Lo mismo, como ven, se van generando consecutivamente a partir de la unidad corregida, ¿no es cierto? La tabla de contactos, los puntos de contacto y finalmente la superficie. Todo eso automáticamente. Vamos a ver la tabla de contactos como queda, ¿cierto? Todos esos intervalos rojos son la formación Virginia y todos los contactos ya me aparecen, ¿cierto? Y lo que vamos a modelar son los contactos superiores, ¿no es cierto? Entonces, como se fijan acá, se detectaron todos los contactos superiores de la unidad Virginia. Entonces ahora se puede interpolar, o sea, de hecho el infra lo interpola solo. Y ahí tienen vamos a apagar la sobrecarga. Y ahí está el contacto de la unidad Virginia con las unidades superiores. Puede que haya casos especiales en que, por ejemplo, los cenolitos de la unidad Virginia, tal vez hay que modelarlos de una manera distinta. O modificarlos a mano. Acá vamos a tener algo a ver que modificar después, pero eso también lo vamos a revisar en otro tutorial. Ok, entonces aquí tenemos los contactos. Ya, esos son detalles, pero a grandes rasgos la unidad Virginia está bastante bien definida, el contacto superior. Como vemos acá hay algunas cosas que va a haber que revisar. Claro, en este caso, por ejemplo, la unidad Virginia tiene dos contactos superiores, entonces ahí es un poco más complicado de modelar. Tal vez esto nosotros podríamos seleccionarlo, modificar la tabla original y ocupar y ponerle otro código, ¿no es cierto? Formación Virginia cenolito o algo así para modelarlo de otra manera. Pero por ahora lo vamos a dejar así.
Entonces, tenemos dos superficies geológicas, la sobrecarga y la unidad y el techo de la formación Virginia. Vamos a quitar los sondajes, los puntos de contacto, vamos a ver estas dos superficies geológicas. Entonces, tenemos nuestros contactos modelados. Ahora lo que necesitamos modelar, pero lo que nosotros necesitamos modelar son sólidos, ¿no es cierto? No solamente superficie, necesitamos volúmenes. Y para eso, nosotros necesitamos establecer las relaciones de corte entre las dos unidades. Es muy distinto a decir que la unidad, que el techo de la formación Virginia va a cortar la sobrecarga, que decirlo al revés. Y para eso hacemos doble clic en Surface Chronology, ¿no es cierto? Y organizamos las superficies de acuerdo a la edad. Entonces, obviamente la base de la sobrecarga es una superficie que es más nueva que la formación Virginia, y eso quiere decir de que la va a cortar, ¿cierto? Y eso es lo que un contacto erosivo debería hacer. Y al activar ambas superficies, ¿no es cierto?, nosotros estamos diciendo que se van a ocupar como límites para el modelo geológico y se van a generar los sólidos correspondientes. ¿Ok? Acá. Y si se fijan, ahora se generaron. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Voy a desactivar la superficie. Se empieza a procesar de nuevo el modelo geológico y, ¿no es cierto?, acá no la estamos ocupando, entonces todavía el modelo geológico es una sola unidad de litología desconocida. Al activarla, ¿no es cierto?, ese bloque modelo geológico se va a dividir según las superficies que estamos generando. Vamos a generar un sólido de sobrecarga, un sólido de la unidad Virginia y el sólido de la unidad desconocida, que es lo que se va a modelar en la etapa siguiente. Voy a limpiar la escena y, como pueden ver, obtenemos un sólido para la sobrecarga y un sólido para la unidad Virginia, que tiene una forma que es geológicamente bastante convincente. Esto se ve un poco feo, que es los puntos donde están los sondajes, pero el ajuste es relativamente bueno. Esto se puede modificar después. Y el resto del modelo sigue siendo desconocido, ¿no es cierto? Pero al agregar más contacto y más superficie, nosotros vamos a terminar, en el fondo, al final no tiene que quedar ningún espacio del volumen como desconocido. Ya. Vamos a hacer una unidad más, ¿cierto? Para terminar el tutorial, es un nuevo depósito desde la litología base y vamos a modelar el techo de la unidad 1. Aquí está, 1C, ¿no es cierto? Esta es la unidad que nos interesa. Vamos a ocupar los contactos superiores, ¿no es cierto? No vamos a considerar la unidad de sobrecarga. Fíjense acá. Hay contactos superiores entre la formación Virginia, ¿no es cierto?, y la unidad 1. Ahora, esto es el basamento, pero la unidad 1 es una unidad superior. Entonces, estos contactos en que la unidad Virginia está sobre la unidad, sobre el techo de la unidad 1, son contactos de seguramente un cenolito de la formación Virginia. Va a tener un contacto, va a aparecer en el sondaje como sobreyaciendo la unidad 1, entonces lo vamos a ignorar también, porque nos interesa el techo verdadero depositacional de la unidad 1. Y sospecho que pasa lo mismo con ese 1, eso también lo vamos a ignorar.
Creo que aquí estamos bien. Ah, no, sí. Si se recuerdan del modelo del marco geológico, UM1 y UM2 son lentes que están incluidos dentro de la unidad 1. Entonces, el mismo caso de los cenolitos de la formación Virginia, los vamos a ignorar porque nos interesa solamente el techo depositacional de la unidad 1 por ahora y después van a ver por qué. Y ok. Voy a limpiar la escena y vamos a ver, ¿cierto? Esos son los contactos de la unidad 1. Vamos a tener algunos problemillas, estoy seguro, pero en general se ve la superficie como la queremos. Estas cosas de acá están extrañas, pero también, bueno, también hay cosas que hay que revisar caso a caso, ¿cierto? ¿Por qué se producen estas cosas extrañas de por acá? Vamos a revisarla. Claro, acá tenemos contactos entre... Seguramente estos son cenolitos de algo que nosotros aún no hemos seleccionado, entonces están como no agrupados, ¿cierto? Entonces, de los contactos vamos a ignorar también, ¿cierto? Yendo a la tabla de contactos, vamos a ir a la pestaña de litología, vamos a eliminar también los no agrupados, ¿ok? Y vamos a lidiar con ellos después. Ahora, se supone que ustedes en su tabla no tienen que tener estos no agrupados, tienen que tener todo definido según el orden litológico. Perfecto, ahí se ve mucho mejor. Sí, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, tenemos la sobrecarga, tenemos el techo de la unidad 1 y tenemos el techo de la formación Virginia. Vamos a la cronología, ¿cierto? La unidad 1 es más antigua que la sobrecarga, por supuesto, pero es más nueva que la formación Virginia, ¿no es cierto? Y eso va a determinar las relaciones de corte de los sólidos. La ponemos en el orden adecuado, la activamos y debiera generarse un sólido nuevo para la unidad 1 en los volúmenes de salida. Ahí está. Ese es el volumen de la unidad 1. Y desconocido. ¿Sí? Entonces, para seguir con las otras unidades, el proceso es el mismo, ¿no es cierto? Si son unidades depositacionales, hay que seguir generando esos depósitos, hay que ignorar hay que ignorar lo que sea necesario, ¿no es cierto? Las unidades... la idea es que los contactos no tienen que ser modelados más de una vez. Entonces, el contacto con la sobrecarga, al hacer la sobrecarga, nosotros modelamos el contacto entre esa unidad y todas las otras unidades. Entonces, para modelar el contacto de las otras unidades, podemos ignorar la sobrecarga. Entonces, usualmente uno ignora las unidades más nuevas. Perfecto. Entonces ya tenemos una versión bastante razonable, ¿no es cierto?, del modelo geológico. Hacer esto en secciones, ¿no es cierto?, y conseguir curvaturas tan realistas como las que se obtienen es muy difícil. Entonces,
el verdadero trabajo del geólogo, como mencionamos en clases, es eh, generar una tabla de datos y unas relaciones de corte que sean geológicamente razonables. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, con este bosquejo de modelo geológico terminamos el primer tutorial. Este es el tutorial número 4, ¿no es cierto? Y eh, lo que hicimos fue hacer una superficie erosivas y depositacionales, ¿no es cierto? En un próximo tutorial vamos a ver cómo hacer, cómo se modelan superficies intrusivas, ¿no es cierto? Contactos que son intrusivos. Así que hasta el próximo tutorial.